Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Revista Pediátrica. Como cada sábado, con mucho contenido importante sobre la salud de tus hijos. Así que sigan con nosotros para que no se pierdan nuestras entrevistas, cápsulas educativas. Pero antes, veamos los hechos que fueron noticias en el mundo de la salud en breves minutos. El Ministerio de Salud Pública dispuso medidas de aplicación inmediata a fin de garantizar la salud de los dominicanos que se exponen a contactos con aguas y ambientes contaminados por inundaciones, a propósito de la llegada de la temporada de lluvia en República Dominicana. La titular del Ministerio, doctora Altagracia Guzmán Marcelino, dispuso entre las acciones de vigilancia sanitaria intensificar el cuidado y atención de las embarazadas que cursan el tercer trimestre, para evitar situaciones de alto riesgo por morbilidad o condiciones de hacinamiento en que podrían vivir, así como también detectar y dar seguimiento a los casos de pacientes febriles, así como infecciones intestinales y respiratorias, para aplicar tratamientos tempranos y así prevenir efectos de la letal enfermedad de la leptospirosis. Médicos ortopedas y pediatras alertaron a la ciudadanía sobre los daños en columnas y extremidades de los niños y adolescentes por sobrepeso en mochilas que cargan en sus espaldas. Califican de abuso infantil la cantidad de libros, cuadernos y otros materiales escolares que a diario los menores se ven en la obligación de cargar para ir a sus centros educativos, lo que les causa dolores de espaldas, deformidades de columnas y otros padecimientos, dejando como resultado que entre el 40 y el 50% de los niños y adolescentes presenten dolores de espaldas, además de que un 10% de los niños tendrán algún tipo de deformidades. Con cada vez mayor frecuencia llegan a los hospitales de Santo Domingo jóvenes con serios problemas de salud como afecciones respiratorias, problemas cardíacos y fallo renal. Todos tienen en común el uso excesivo de juca. Se trata de una forma de inhalar humo que se ha puesto en moda entre los jóvenes del país. Las cifras no están debidamente documentadas, pero 2 jóvenes de 21 y 23 años tienen fallo renal y se dializan. Su único antecedente es el consumo excesivo de juca, según consta en archivos de estudios de un hospital del país. La insuficiencia renal crónica es considerada como una epidemia mundial que registra cada vez un mayor número de casos. Constituye uno de los mayores retos de los sistemas de salud, con miras a disminuir su impacto en la morbilidad de estas afecciones, y según los expertos, deben crearse las estrategias necesarias para lograr este propósito. Si almacenas agua, es importante utilizar cloro y mantener tapado el recipiente. De igual manera, evita que tus niños jueguen en espacios con agua estancada. Realiza estas acciones y le enseñarás un hábito saludable para toda la vida. No hay un lugar del país donde SENASA no esté presente a través de sus prestadores, sean médicos, clínicas, hospitales, farmacias, centros de medio diagnóstico. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas han sido incorporados al régimen subsidiado. La protección social se ha expresado por la voluntad política del gobierno dominicano, que ha dotado a SENASA de más de 27.000 millones de pesos. Más de 60.000 estudiantes de la UAS, más de 50.000 trabajadoras domésticas, 104.000 militares y sus familiares también han sido incorporados al Seguro Nacional de Salud. Hemos pasado en estos años de ser el tercer país de más baja cobertura en América Latina en este tipo de protección social a ser el 4º país con más personas afiliadas a la seguridad social. 70% de los dominicanos cuentan hoy con un seguro de salud y obviamente eso ha sido un logro de política social del actual gobierno dominicano. No hay mayor amor que el de una madre.
Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas. Cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud, en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido 950,000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos, 4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por recibir a Revista Pediátrica. Muchísimas gracias por recibirme a mí aquí también. Doctora, vamos a hablar de un tema importantísimo en nuestros tiempos y es sobre la depresión en adolescentes. ¿Cómo podemos definir la depresión en adolescentes? Bueno, la depresión es una enfermedad con causas multifactoriales, o sea, tenemos que pensar en las causas genéticas. Ya estudios con gemelos monocigóticos se ha demostrado que la depresión tiene una causa genética. También tenemos una parte que es lo que se llaman las distorsiones cognitivas, son esos adolescentes o esos adultos que tienen una percepción ya de por sí de sí mismo en su personalidad negativa, que todo lo ven de forma negativa, que abordan los problemas de manera negativa. Y tenemos un factor sumamente importante que es el factor ambiental, que no se puede dejar de lado, que es la falta de cohesión familiar. Tenemos también el alto índice de criminalidad, tenemos también la depresión materna. Todo eso se relaciona con depresión en cuanto a la etiología. En sí, ¿qué es la depresión? La depresión es con un conjunto de síntomas. Tenemos que estar bien pendientes de eso, sobre todo para que los padres perciban cuando tienen a sus hijos o en la misma escuela, o nosotros también, el personal de salud que atiende a los adolescentes, de cuáles son los síntomas de la depresión. Tenemos estos adolescentes que llegan mostrando ya sea tristeza, en los prepúberes ya vemos más irritabilidad, anedonia, que es la falta de deseo de hacer cosas que le gustan a los adolescentes y que no responden. Por ejemplo, son esos adolescentes que, aunque tú los lleves a una actividad que normalmente les gusta, ellos no responden con el ánimo que normalmente deberían responder. Que ahí es muy importante notarlo para diferenciarlo de lo que es la tristeza de la depresión. Normalmente en la tristeza el adolescente tiende a responder ante actividades que son placenteras, pero en la depresión no. También tenemos
otros criterios diagnósticos como son la alteración del patrón del sueño, ya sea hipersomnia o insomnio. El adolescente o no puede dormir o duerme de más, alteraciones en el patrón alimentario, el adolescente o come de más o no come nada. Tenemos alteraciones también a nivel conductual, el adolescente se puede mostrar, como dije anteriormente, sobre todo en los prepubertos, muy irritable o decaído. Y también tenemos sensación de culpa, sensación también de vacío, minusvalía, sentirse menos que los demás también. Y también tenemos lo que se llama, lo que es la sensación de los pensamientos recurrentes de muerte. El adolescente que tiene pensamientos suicidas o ha intentado ya suicidarse. Eso es muy común en los pacientes con depresión adolescente. ¿Podemos definirla entonces como un comportamiento de tristeza profunda en el adolescente? Son los dos criterios más importantes, la tristeza y la llamada anedonia, que es la falta de interés en actividades que sí solían gustarles. ¿Qué tipo de comportamientos deben llamar la atención en la escuela, en las familias, sobre este tipo de condición en los adolescentes? Y otra cosa a tomar en cuenta, sobre todo en el ambiente académico, es ese adolescente que llega con un bajo rendimiento. Un adolescente que de por sí era meritorio y de repente te está presentando bajo rendimiento escolar. Notas que bajan, un adolescente también o un prepuber que no quiere ir a la escuela. Todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de valorar una depresión. ¿Qué podemos hacer ante esta situación, doctora, entonces, con estos adolescentes? Como la depresión tiene una etiología multifactorial, el abordaje también tiene que ser un abordaje ya complejo a nivel de las escuelas, con los padres, con los profesionales de salud mental y obviamente con el adolescente. En cuanto a la parte ya familiar, que para mí es sumamente importante, todos los adolescentes que vienen a mi consulta, yo trato de trabajar con ellos y con los padres lo que es una comunicación asertiva. Muchos padres llegan a la consulta juzgando a ese adolescente. No, que no pone de su parte, que es un adolescente que no quiere ir a la escuela, que es un adolescente que está presentando que es un debilucho, entre comillas, ¿verdad? No, la depresión es una enfermedad que debe tomarse como tal enfermedad. Entonces debe haber una comunicación asertiva sin juzgar al adolescente. Y ahí está lo que se llama escuchar al adolescente y preguntarle sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, con el espíritu abierto, totalmente abierto. En cuanto a las escuelas, también hay que indagar por los síntomas. Un adolescente que en el recreo está totalmente aislado, un adolescente que normalmente era una persona totalmente abierta, totalmente sociable y de repente empieza a presentar retraimiento o empieza a presentar bajas en las notas. Un adolescente que de repente no quiere participar en las clases, un adolescente que de por sí participaba, o incluso un adolescente que muestra agresividad. Nosotros no podemos descartar la agresividad entre los criterios de la depresión. Entonces ya a nivel ya del plano del doctor, el que recibe, el médico de atención primaria, el pediatra, cualquier personal de salud, porque la depresión tiene que ser valorada por todo personal de salud, tienen que indagar por los síntomas que describí anteriormente. La tristeza, el decaimiento, la alteración del patrón del sueño, que es muy importante. Los adolescentes que llegan a la consulta por lo general exhiben un cambio en el patrón del sueño y en el patrón alimentario. Y también en cuanto a la parte de esa sensación de minusvalía, porque en la depresión hay lo que se llama distorsiones cognitivas. El adolescente o el adulto también puede ver, le dicen, pero mira, eres bonita, pero mira, y el adolescente no lo ve así, y es cierto que no lo ve así. Se cree una persona menos que los demás. ¿Cuál es el abordaje desde el punto de vista médico de estos pacientes? Desde el punto de vista médico, el abordaje es multimodal. Tenemos que hacer un abordaje tanto a nivel farmacológico, si es un trastorno depresivo mayor con los criterios ya expuestos, porque vamos a decir, la depresión tiene diferentes matices. No toda depresión, cuando es una depresión leve, se medica. Recurrimos a lo que es la psicoterapia. Pero ¿qué pasa? Cuando un adolescente ya te viene con todos los criterios expuestos, hay que hacer un abordaje farmacológico. Y aquí es muy importante que los padres entiendan esta situación, porque los padres se ven ante el estigma de medicar el adolescente. Que toma pastillas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La depresión es una
causa disfunción a nivel familiar, a nivel escolar. No queremos un adolescente que esté totalmente disfuncional. Entonces ahí entra el abordaje farmacológico. Tenemos que tratarlo con fármacos. Y obviamente ya se ha hecho estudios de sobra de que el abordaje farmacológico no es suficiente. Tiene que haber un abordaje psicoterapéutico. La terapia cognitivo-conductual junto con el tratamiento farmacológico ha demostrado muy buenos resultados en el abordaje del paciente, del adolescente. Para que la gente que nos está viendo comprenda el término terapia cognitivo-conductual, ¿a qué se refiere exactamente con esta terapia? Cuando tratamos ese punto, terapia cognitivo-conductual, nos referimos a cambiar la distorsión del pensamiento que tiene el adolescente. Eso es sobre todo eso, trabajar con el pensamiento negativo del adolescente, sustituyéndolo por pensamientos positivos. Y algo muy importante que yo siempre digo a los padres, al personal de salud, cuando hablo sobre depresión, tenemos que crear adolescentes resilientes. Y para eso la red de apoyo familiar, la red de apoyo a nivel médico, a nivel escolar, los profesores tienen que formar un equipo. Así podemos tener adolescentes resilientes, no adolescentes que estén aislados ni estigmatizados por el mismo hecho de que tienes depresión, pues eres un débil, porque eso de la depresión, eso es debilidad emocional, no. La depresión es una enfermedad y para crear resiliencia en el adolescente tenemos que tener una buena red de apoyo y ahí está involucrada la familia, el personal de terapia, el personal de salud mental y también los pediatras, obviamente, y el personal que trabaja ya en las escuelas. Tiene que ser un abordaje global. Doctora, nos gustaría que usted les diera unas recomendaciones para detección de este tipo de condiciones a los adolescentes, a los padres, a los cuidadores, a los profesores. ¿Cuáles son esos signos de alarma en estos casos? Okay. Número 1, como dije anteriormente, reconocer cuáles son las señales de alarma. Si veo cambios conductuales o a nivel del patrón del sueño alimentario, a nivel del plano afectivo en el niño, en el adolescente, tenemos que estar alertas. Pero el abordaje del padre hacia el hijo tiene que ser a través de una comunicación abierta, asertiva, sin juzgar al adolescente, sin estigmatizarlo. Nosotros aquí en la consulta vemos muchos padres que ya vienen predispuestos con el adolescente. No, que eso es una forma de manipular, Bravo. que él está incómodo por tonterías. Entonces tenemos que crear conciencia de que la depresión sí existe como enfermedad, no como signo de debilidad. Entonces los padres se tienen que acercar a los hijos a través de una comunicación abierta. ¿Qué te pasa? Estoy aquí para ayudarte. Muchos padres me dicen, es que él no quiere hablar. Pero ya con el simple hecho de tú sentarte y decir, estoy aquí para ti en lo que me necesites, ya eso es una puerta abierta para el adolescente. O sea, estoy pendiente de mi hijo. Nosotros estamos en una sociedad donde estamos frente a 5 pantallas. Y los padres también, no solamente el adolescente. Entonces, si tenemos un papá que está así, con el celular en la mano, y un adolescente que está pasando no solamente exacto por el número de cambios que usted mencionó, los cambios hormonales, los cambios a nivel ya de la personalidad también, porque está definiendo su personalidad, y encima de eso un trastorno depresivo mayor, y tenemos un papá que está pendiente a un celular y ese adolescente está loco por comunicarse, porque los adolescentes sí quieren límites, los adolescentes sí quieren comunicarse. Lo que pasa es que hay que buscar la forma de cómo llegar a ellos. Y la peor forma de llegar a ellos es a través del juicio. Tenemos que ser abiertos con ellos, obviamente manteniendo normas, respeto, valores, cultivando valores. Eso es una forma de tratar de manejar a un adolescente con depresión y prevenir también una depresión en adolescentes. Doctora, para muchos padres es preocupante cuando sus hijos son referidos a la consulta de psiquiatría. ¿Cómo abordar este tema con la familia y con el mismo adolescente cuando es referido a la consulta de psiquiatría? Ahí es muy importante lo que es la psicoeducación. Y lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es la depresión? Ya dije que la depresión es una enfermedad de causa multifactorial. Cuando llegan estos adolescentes a mi consulta me dicen, pero
voy a donde el loquero, y el mismo padre muestra cierta renuencia a que su hijo sea tratado. Pero no podemos olvidar que la depresión es una enfermedad de causa multifactorial donde se involucra una alteración neuroquímica a nivel de neurotransmisores cerebrales, una enfermedad también que se transmite también de forma genética. Por eso se le pregunta a los padres sobre los antecedentes familiares de algún trastorno del estado de ánimo o trastorno mental en general. Y todo eso hay que explicárselo a los padres cuando llegan a la consulta. Lo primero que yo le pregunto a los pacientes, a los padres, es ¿por qué ustedes están aquí? ¿Qué es un psiquiatra para ustedes? Un psiquiatra trabaja en conjunto con el pediatra, pero también con el psicólogo. Lo que pasa es que el psiquiatra medica porque se ha demostrado que la depresión, enfermedad como tal, tiene un desbalance, ocurre un desbalance neuroquímico, y hay alteraciones genéticas. Entonces amerita un tratamiento. Los psiquiatras trabajamos también con emociones, al igual que los psicólogos. Lo que pasa es que lo hacemos desde un punto de vista fisiológico, porque está más que demostrado que hay una alteración neuroquímica y que los fármacos utilizados, que son muy seguros, hay múltiples estudios sobre los antidepresivos que ya han demostrado que pueden utilizarse en niños y adolescentes, obviamente manejando buenas dosis, obviamente explicándole a los padres tanto los beneficios como los efectos secundarios de los medicamentos. Entonces uno crea un ambiente de seguridad y todo empieza con la psicoeducación. Psicoeducar a los padres y al adolescente de qué es la depresión, por qué debo tratarlo. Nosotros los psiquiatras y el personal en general de salud quiere adolescentes funcionales, funcionales en el área escolar, funcionales en el área social y funcionales en el área familiar. Y se ha demostrado que los psicofármacos bien utilizados pueden facilitar esa funcionalidad en el adolescente. O sea que no es malo ir al psiquiatra para nada, como usted va al gastroenterólogo, como va al nefrólogo o al otorrino. Cómo tratamos la diabetes, cómo tratamos la hipertensión, cómo tratamos problemas endocrinológicos, asimismo tiene que ser vista la psiquiatría. La psiquiatría es médico, enfermedades, es una enfermedad física. Ya no existe la dicotomía de que mente y cuerpo van separados. Mente y cuerpo van unidos. Al punto tal que la depresión se relaciona con enfermedades cardiovasculares y viceversa. Entonces tenemos que ya tratar de quitar ese estigma de que el psiquiatra es el loquero. Tenemos que trabajar ya a nivel de enfermedades. La depresión es una de las principales, la segunda, tercera causa de discapacidad y de morbilidad a nivel mundial. Tenemos que prestarle atención a eso y por eso el tratamiento farmacológico es muy importante, obviamente cuando lo amerita. Por eso siempre hay que explicar según los criterios diagnósticos con el que llega el paciente si amerita o no medicación y cuáles son esos beneficios que le va a aportar la medicación, que sobre todo es un adolescente funcional. ¿Ha afectado, doctora, el hecho de que los jóvenes cada vez más tienen accesos a dispositivos electrónicos, a las tablets, las computadoras, toda esta virtualidad en que la juventud está inmersa, afecta e incide en la depresión? Totalmente, totalmente. Ya se ha hecho un estudio donde se ha visto que el famoso cyberbullying, que es el bullying a través de las redes sociales, está relacionado. No se ha visto todavía como un elemento causal directamente, pero sí está relacionado con cuadros depresivos en adolescentes. Entonces, si mantenemos eso, que vamos a causar más adolescentes depresivos. Entonces ahí interviene lo que se llama la cohesión familiar. Y yo cuando hablo de cohesión familiar, hablo de familias unidas. No necesariamente estoy excluyendo a los padres divorciados. El hecho de que estén divorciados no quiere decir que no estén unidos. Tiene que haber unión parental en cuanto a crear normas, crear reglas en la casa y también promover valores y promover sobre todo comunicación. Los adolescentes necesitan comunicación. Entonces, el cyberbullying es una forma de comunicación, pero muy nefasta, porque el adolescente está recibiendo a través de un anónimo maltrato psicológico. Y eso es incluso hasta peor que el bullying, que es cara a cara, porque tú no sabes y no hay un control. Ahí también tienen que intervenir los padres. ¿Cómo ese adolescente, cuánto tiempo ese adolescente está manejando el aparato electrónico? Yo le digo a los padres, a partir de las 9 de la noche, los equipos electrónicos son maléficos. Maléficos porque el adolescente no solamente interrumpe su horario de sueño, sino que pierde la conexión con la familia,
con los demás. Entonces tenemos que estar también pendientes a eso, a cómo se maneja los equipos electrónicos. Tenemos que ser realistas que no vamos tampoco a quitarle el aparato. Aislarlo. No, para nada, porque eso está. Lo que es el manejo, cómo vamos a manejar eso para no crear un adolescente aislado, que eso favorece también la depresión. Entonces, y volvemos y caemos al cyberbullying. ¿Por qué ese adolescente está tan expuesto a las redes? ¿Qué control tengo yo sobre las redes sociales? Y ese adolescente que está expuesto al cyberbullying es un adolescente que potencialmente puede hacer intentos suicidas, puede suicidarse, puede caer en depresión, puede caer en ansiedad también, porque la depresión siempre va acompañada de casi siempre va acompañada de una comorbilidad. Y la ansiedad, yo digo que son primas hermanas, y la depresión. Entonces, tomando medidas también a nivel del manejo de los equipos electrónicos, podemos también reducir el índice y prevenir la depresión. Amén. Doctora, ¿podemos decir que se hereda la depresión? Sí, hay un componente genético y también, como dije, el factor ambiental no puede ser dejado de lado, pero está el componente genético. Ya lo vimos con estudios de gemelos monocigóticos donde el índice de concordancia es de más del 60% entre los gemelos monocigóticos con depresión. Doctora, finalmente, recomendaciones para padres con jóvenes con estas condiciones, tanto ya cuando están padeciendo el trastorno o para detectar a tiempo de manera preventiva esta condición. Bueno, comunicación asertiva, no juzgar al adolescente, sobre todo esos adolescentes que vienen presentando automutilaciones, esos adolescentes que se ven decaídos, esos adolescentes que están muy irritables, es comunicarse asertivamente con ellos. También lo que podemos hacer es control también a nivel de lo que es los equipos electrónicos, a asumir que el adolescente debe tener responsabilidades en el hogar y no de obviar las responsabilidades escolares. Tenemos adolescentes que se la pasan todo el tiempo con los equipos electrónicos cuando todavía no han asumido esa responsabilidad. Crearle conciencia a los adolescentes de que tienen responsabilidades. También podemos trabajar no solamente con los padres, sino también a nivel de escuela-padres, que la escuela mantenga una comunicación con los padres a nivel de los cambios que pueda presentar el adolescente en la escuela para comunicarlo a los padres. Lo más importante para mí es la comunicación asertiva y ante cualquier signo de alarma de los que expuse, tienen que llevarlo a un profesional de salud mental o un profesional de atención primaria o el pediatra. No pueden quedarse en la casa tratando de resolver ese problema. Muchos padres dicen, no, porque cuando yo lo saque a pasear, él va a mejorar. O cuando lo lleve a la playa, él va a mejorar. Y el síntoma sigue ahí o cambia de lugar. Entonces es llevarlo inmediatamente a un profesional de la salud para que sea evaluado y sea tratado si así lo amerita. Agradecer a la doctora Bianca Alfa por esta interesante entrevista. Sigan con nosotros que en breve continuamos con mucho más en Revista Pediátrica. No hay un lugar del país donde SENASA no esté presente a través de sus prestadores, sean médicos, clínicas, hospitales, farmacias, centros de diagnóstico. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas han sido incorporados al régimen subsidiado. La protección social se ha expresado por la voluntad política del gobierno dominicano que ha dotado a SENASA de más de 27.000 millones de pesos. Más de 60.000 estudiantes de la UAS, más de 50.000 trabajadoras domésticas, 104.000 militares y sus familiares también han sido incorporados al Seguro Nacional de Salud. Hemos pasado en estos años de ser el tercer país de más baja cobertura en América Latina en este tipo de protección social a ser el 4º país con más personas afiliadas a la seguridad social. 70% de los dominicanos cuentan hoy con un seguro de salud y obviamente eso ha sido un logro de política social del actual gobierno dominicano.
No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas. Cuidémonos nosotras y a nuestros hijos, porque la salud somos todos. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud, en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido 950,000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos, 4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita. Continuamos con el desarrollo de Revista Pediátrica. Esta tarde con nuestra entrevista central con el doctor Clemente Terrero, quien es pediatra infectólogo y con quien conversaremos sobre las enfermedades febriles. Muy buenas tardes, doctor Terrero. Gracias por recibir a Revista Pediátrica aquí en su oficina. Buenas tardes, Nao. Doctor, estamos aquí con usted para tratar una situación que estamos viviendo ahora mismo en el país, y es a propósito de estas lluvias, estos periodos donde sabemos que hay tanta agua, ¿verdad?, depositada en los patios, en los charcos, y los niños pues generalmente tienen tendencia a refrescarse y a ir a jugar en esos espacios. Sabemos que esto es altamente peligroso porque pueden contraer enfermedades, y dentro de estas una muy peligrosa, ¿verdad?, que es la leptospirosis. Entonces estamos aquí con usted, doctor, para que edifique a la población en cuanto a estas enfermedades que pueden ser contraídas por jugar en charcos y a propósito de esta situación climatológica que nos ha afectado. Bueno, la gente siempre ha visto como normal, incluso hasta como un asunto de gratificación, bañarse en las aguas lluvias. Pero debemos tener conciencia de que el agua lluvia puede tener un factor de riesgo, y es cuando se forman esas charcas. Y esas charcas se contaminan, esas aguas están contaminadas. Fundamentalmente en el caso de una de las enfermedades más graves, que es la leptospirosis. La leptospira es una bacteria hídrica, que es una bacteria del agua, que la orina de las ratas pues la contiene, y cuando las ratas se orinan, bueno, pues depositan las bacterias allí.
Cuando la persona se pone en contacto con esta agua, pues puede adquirir la bacteria y desarrollar una enfermedad bien grave que le llaman leptospirosis. Es decir, que ese es un riesgo bastante realmente importante que puede presentar sobre todo los niños cuando se bañan en el agua lluvia y sobre todo se ponen en contacto con el agua estancada. Doctor, aparte de que la rata deposita el agua en la orina, hay personas que viven en campos o en comunidades cuasi rurales que pese a estar en la ciudad, pero que se comportan, ¿verdad?, como unas pequeñas parcelas donde tienen sus animales, sus pequeños cultivos. ¿Puede contagiar la leptospirosis a través de otros animales domésticos? Efectivamente, sí, porque no es solamente la rata. Mencionamos la rata, bueno, porque es un animal, digamos yo, que uno lo encuentra en todos los lugares, tanto en la ciudad como en el campo. Y por eso es un animal que puede contaminar mayormente el agua. Además de que en este animal la bacteria la concentración de la bacteria es mayor. Pero otros animales también pueden contener esta bacteria, perros, animales bovinos, o sea, del campo, vaca y esas cosas. De manera que cuando esos animales se orinan, sobre todo en esos predios donde hay cultivo de arroz, entonces las personas se ponen en contacto con esa bacteria caminando por los cultivos, probablemente haciendo limpieza y otro tipo de cosas, entonces esa bacteria adquirirla ahí y desarrollar la enfermedad. Es decir que también esas personas que trabajan en cultivo son personas que tienen un riesgo muy importante, muy significativo de desarrollar, de adquirir la infección y de desarrollar la enfermedad. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente en este tipo de enfermedad, doctor? Bueno, la leptospirosis es una enfermedad febril. La principal manifestación clínica es la fiebre, una fiebre elevada, que posteriormente se va a acompañar de otros síntomas, como el paciente se siente mal, malestar general, va a tener problema de apetito, va a tener dolor de cabeza, y además un síntoma muy importante es que va a tener dolor muscular, sobre todo aquí abajo en la pantorrilla, que es un signo muy importante que los médicos tenemos como un indicador para orientarnos sobre la enfermedad. Esos son los síntomas iniciales posterior a la aparición de la fiebre. Pero es una enfermedad bastante grave que puede seguir evolucionando, dañar ciertos órganos, por ejemplo como el riñón, puede dañar los pulmones y entonces entrar a un estado de gravedad que pone en riesgo la vida de las personas. ¿Se puede confundir con una gripe? Sí, se puede confundir con una gripe, se puede confundir con otras enfermedades febriles también, como por ejemplo con la malaria, se puede confundir con el dengue. Es decir, hay varias enfermedades con las cuales se puede confundir y de hecho uno de los problemas que puede tener la enfermedad es el diagnóstico tardío porque el médico esté pensando que se trata de otra enfermedad y no de leptospirosis. Cuando quiere venir a darse cuenta, pues la enfermedad ha avanzado tanto que puede dar al traste con la vida de la persona. ¿Qué cosas pueden hacer los padres en casa para tratar de prevenir que su hijo o que un niño sea contagiado? Primero es conocer que la enfermedad se transmite por el contacto con agua contaminada. Por tanto, enviar o dejar que sus hijos jueguen con agua estancada en charcos, penetren en esos charcos, es un riesgo muy importante. Por consiguiente, los padres no deben permitir eso. No deben permitirlo porque si lo permiten, entonces están llevando a que el niño pueda desarrollar una infección grave como esta. La primera condición es evitar que salgan a bañarse al agua lluvia y sobre todo el agua estancada, porque no es solamente tanto el agua estancada, sino que el agua por las lluvias puede ser arrastrada de lugares donde hay aguas estancadas, se desborda y entonces es arrastrada
a través de la corriente del agua. Entonces los niños, cuando se ponen en contacto con esa agua que viene bajando, también pueden adquirir la bacteria. Es decir, que bañarse en agua lluvia es un riesgo. Doctor, y también los enlatados, que a veces cuando son depositados incluso en supermercados, hemos visto, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Las ratas salen a alimentarse y bueno, en los supermercados pues puede pasar por encima de ciertos alimentos. O en la misma casa. O en la misma casa orinarse, incluso hasta en el agua que las personas pueden tener guardada para el uso doméstico, ellas pueden orinarse ahí, y entonces esto también convertirse en una vía de transmisión de la enfermedad. Es decir, que es muy importante ver el problema de forma amplia, en un contexto general, y no solamente limitarse, obviamente, que aunque es la condición de mayor riesgo, a que sea que es a través del contacto con agua. O sea, que hay que tener muchas previsiones en la casa, la basura también. Claro, claro. Es muy importante que las personas tengan en cuenta que vivir en condiciones higiénicas, tener higiene en la casa, no acumular basura, no acumular agua al descubierto, sino tenerlo siempre tapada, es una medida muy importante para evitar enfermedades. Doctor, ¿cuál es el periodo de incubación de la leptospirosis una vez que aparece 2, 6 días. ¿Qué debe hacer un padre cuando sospecha que su hijo tiene este tipo de enfermedad? Una de las recomendaciones más importantes que le doy a los padres es que tan pronto el niño tenga fiebre, no tiene ni siquiera que esperar que tenga dolor en la pantorrilla, sino tan pronto tiene fiebre, debe ir al médico. Y que el médico entonces de ahí pueda establecer un plan de manejo, de diagnóstico, de manejo y de seguimiento. Porque a esos pacientes que presentan fiebre hay que darle un seguimiento durante todo el periodo en que se mantiene la fiebre hasta que ocurra la defervescencia, o sea, hasta que la fiebre caiga. Si no ha caído la fiebre, debe mantenerse la vigilancia y el seguimiento, porque en un momento dado esta enfermedad puede tornarse más severa y más grave. Y entonces esto se puede detectar de forma temprana y evitar que ocurran eventos fatales. Lamentables. Doctor, sabemos que hay otras enfermedades que también pues surgen con este tipo de condición climatológica, tales como el dengue, que son febriles también, que se pueden confundir una con otra y que también son importantes que la población sepa que pueden también ser padecidas por los niños. Entre ellas, ¿cuáles podemos mencionar aparte de dengue? Bueno, tenemos el dengue y tenemos la malaria. El dengue, que es transmitida por los mosquitos, en los periodos de lluvia se forman muchos criaderos. Los criaderos son recipientes que dejamos abandonados en el patio o en cualquier área. Entonces esos recipientes se llenan de agua y esos criaderos, esos recipientes sirven para que el mosquito se reproduzca. En los periodos de lluvia aumenta la población de mosquitos, por tanto aumenta el riesgo de infección por el virus del dengue. Mientras más mosquitos, más dengue. Por tanto, en estos periodos, una de las enfermedades que hay que tener en cuenta y que hay que darle seguimiento es precisamente el dengue, que es otra enfermedad letal. Menos letal que la leptospira, pero también mata a mucha gente todos los años. De manera que esa enfermedad es bueno tenerla en cuenta, es una enfermedad febril, igual que la leptospira, hay que darle un seguimiento a la fiebre, ver su evolución, la evolución del comportamiento clínico del caso, y entonces una vez ocurre la efervescencia, bueno, ya el cuadro clínico ya puede evolucionar hacia la mejoría. A veces, en el caso del dengue, sí hay que tener en cuenta que las primeras 24 o 48 horas después de la caída de la fiebre, la enfermedad se puede agravar. Es diferente a la leptospira, que se agrava durante el curso de la fiebre. Esta se puede agravar inmediatamente después de la caída de la fiebre. O sea que cuando cae la fiebre hay que tener mayor cuidado. Más cuidado.
Entonces, otra enfermedad que también se ve en estos periodos de lluvia es la malaria. La malaria también es transmitida por un mosquito, pero distinto al mosquito del dengue. El mosquito del dengue es el Aedes aegypti y el mosquito de la malaria es el Anopheles. Igual que en el dengue, en las lluvias hay mayor proliferación de mosquito Anopheles y por consiguiente entonces esta enfermedad puede incrementar. La enfermedad, la malaria, es producida por un parásito de la sangre, que cuando el mosquito pica a la persona le transmite el parásito, se llama Plasmodium. Hay diferentes variedades, el de la República Dominicana se llama Plasmodium falciparum, es que produce una infección grave y que tiene una alta probabilidad de muerte, igual que la leptospirosis. De manera que esta enfermedad es una enfermedad febril, igual que el dengue, igual que la leptospirosis, y así mismo como se hace con el dengue y con la leptospirosis, de darle seguimiento al comportamiento de la fiebre, porque uno no sabe lo que tiene, debe hacerse con la malaria. ¿Y cuáles son las características clínicas de la malaria? Fiebre, pero en este caso con escalofrío, mucha fiebre con escalofrío. Los síntomas son muy similares, hay malestares generales, hay decaimiento, disminución del apetito, no presenta esos dolores musculares como se ve en la leptospirosis, pero a diferencia del dengue, aquí a partir de un determinado periodo, el parásito comienza a destruir los glóbulos rojos. Y entonces esa destrucción masiva de glóbulos rojos lleva a la anemia severa, a la insuficiencia cardíaca y finalmente puede desencadenar la muerte. Lamentablemente. También esta enfermedad puede producir daño en otros órganos, básicamente a nivel del hígado, y el hígado deja de funcionar. Entonces esto ya, si a una persona le dejó de funcionar el hígado, eso es sinónimo de muerte. O puede haber un trastorno también del funcionamiento de los riñones, y eso también apunta hacia la gravedad de la enfermedad. ¿Son de agua limpia ambos mosquitos? El que produce el dengue y el que produce la malaria. El mosquito del dengue es un mosquito urbano que se cría alrededor de las viviendas. Los seres humanos, con los hábitos que tenemos, sobre todo de lanzar o tirar al medio ambiente recipientes, sea plato, sea vaso, sea botella, sea tapas de botella, sea goma, sea así, todos esos recipientes que acumulan agua la tiramos. Entonces ese mosquito se reproduce ahí en esos recipientes que están alrededor de nuestra vivienda. Generalmente el agua que prefieren esos mosquitos es un agua limpia. Entonces, por eso es importante conocer estos detalles para uno en un momento dado hacer algunas recomendaciones que la gente pueda entender. El otro mosquito, el mosquito de la malaria, es un mosquito más rural. Se reproduce más en los campos de siembra de cultivos menores, ¿no? Por ejemplo, de arroz, de legumbre y esas cosas. Por eso esa enfermedad ocurre mayormente en esos lugares menos poblados, del campo, de donde hay cultivo y ese tipo de situación. Es decir que el mosquito de la malaria se reproduce en aguas turbias, mientras que el del dengue se reproduce en aguas limpias. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para las familias en el sentido de el acúmulo de basura, todo este tipo de situaciones que sirve de reservorio para estos mosquitos? Lo que pasa es que a los seres humanos hay que enseñarles a vivir en salud. Y vivir en salud es tener la inteligencia de uno no crear situaciones de riesgo contra la salud de uno y de lo que los rodean a uno. Entonces, está claro que el mosquito
es el principal transmisor del dengue, por un lado, y de la malaria. Entonces, si nosotros desarrollamos hábitos, digamos yo, de higiene y costumbres de vivir en salud, lo que debemos tratar de evitar los criaderos de mosquitos, porque si no hay mosquitos, de seguro no va a haber dengue, y si no hay mosquitos, de seguro no va a haber malaria. Por tanto, nosotros los seres humanos, cada uno de los ciudadanos, tenemos un papel muy importante en evitar estos factores de riesgo, porque de repente creemos que son las autoridades o que es el gobierno que deben intervenir en esto. No decimos que no, debe hacer, porque hay un papel que tienen el gobierno y que tienen las autoridades de llevar a cabo medidas de prevención y de orientación a la población, pero cada quien tiene que jugar su rol, y no solamente uno como ciudadano, integrante de una comunidad, sino las organizaciones sociales, ¿verdad? Que deben jugar su rol, no solamente reunirse para hacer misa, no solamente reunirse para... Las juntas de vecinos, sino las juntas de vecinos también deben tener un papel importante. Asociación de padres y madres de la escuela. Exactamente, que uno de los papeles más importantes que deben tener esas organizaciones sociales es precisamente trabajar en la salud de las personas, porque somos todos parte de una comunidad, y la organización, el papel es trabajar por la comunidad. Bueno, doctor, yo creo que ha estado suficientemente claro para toda la población, ¿verdad? Cuáles son las enfermedades, los síntomas y qué hacer en cada caso. Así que agradecerle de verdad por su tiempo y por estas importantes informaciones que han sido llevadas a todos nuestros televidentes. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Siempre. Señores, y de esta manera llegamos al final de esta nueva entrega de Revista Pediátrica. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Revista Pediátrica y en Twitter @Revista Pediátrica NT. Gracias por la gentileza de su atención, que pasen todos un feliz resto del fin de semana.